ubicado directamente en la tarea 2 donde podemos observar fácilmente los objetos y las posibles variables. Dice número 1, material didáctico. Ya, como objeto está bien, se puede utilizar o se puede analizar y hasta evaluar. Lo más apropiado sería evaluar el material didáctico que se utiliza en clases, ¿sí? Para esto se debería utilizar una metodología de evaluación justamente de textos, ¿sí? Eh, Entra dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, si bien es cierto. También podrían hacer el material didáctico, evaluarlo y ver, por ejemplo, esa utilización de ese material reflejado en el aprendizaje de los estudiantes o en la enseñanza de este material a través de los docentes. Entonces yo diría que aquí lo han puesto de manera como de título nomás. Es mejor poner un objeto más cerrado. Claro que es bastante cerrado los textos, ¿no? Pero en sí yo le pondría un poco más, por ejemplo, enfocado a la enseñanza de los niños de básica o al aprendizaje de los niños de básica, algo más, un complemento más, está muy general. Material didáctico pueden ser hasta juegos, no necesariamente textos, ¿sí? Entonces, especificar qué tipo de material y la influencia en el aprendizaje, ¿sí? La influencia de esto como metodología en la enseñanza. Acá dice suficiente material didáctico. Por ejemplo, esta puede ser una variable para analizar, sin embargo, no me dice mayor cosa, ¿sí? Hay suficiente, supongamos que no es tan bueno el material, pero hay suficiente, no me sirve casi de nada. O poco, o mucho. Si bien es cierto, esto yo puedo hacer que varíe, ¿sí? O yo puedo tener material de muchísima calidad y puedo decir, sí, sí hay muchísimo, pero nadie lo utiliza o cosas así. Entonces, sí sería una variable un tanto secundaria. Carencia es casi lo mismo, no le veo la diferencia entre las dos. Es preferible manejarse con una sola de ellas, ¿sí? La suficiencia o la carencia. Pero recuerden otra vez, aquí debería haber más variables, sobre todo la metodología que vamos a utilizar para el análisis de este material o evaluación del mismo, y otra que es del aprendizaje. Como estudiante de educación nos exigen a nosotros tanto ustedes como a los tutores, que esto sea basado en el proceso de enseñanza. Sí, de nada me sirve decir si es bueno el material, si hay suficiente material o no hay material, falta material. No me quedo ahí. Entonces, ya cuando se está haciendo la tesis, que será un proceso que verán en los años subsiguientes, es importante detallar para qué analizo el material, ¿sí? Y lo más relevante es utilizarlo para evaluarlo en función del aprendizaje o enseñanza. Presupuesto administrativo docente. Yo no me metería mucho con este tipo de objetos. O sea, realmente lo que es dinero, lo que es hasta infraestructura podría entender que apoya el proceso de aprendizaje, ¿sí? Yo sé que el dinero es importante en cualquier empresa, en la escuela también. Si no hay recursos, no hay cómo comprar infraestructura o dar servicios y se empeora el aprendizaje. Pero otra vez, este objeto es muy general y poco estudiado en educación, porque esto tranquilamente puede hacer una persona que estudia finanzas o economía, me explico, ¿sí? A ellos me pueden tranquilamente decir, yo necesito saber cómo está contablemente mi escuela o si es en el sector público, si hay las asignaciones y qué hago con eso. ¿Sí? Yo soy estudiante de educación básica, yo soy un maestro, ¿sí? Esto, como le digo, puede ser un ingeniero comercial, alguien que estudia administración. Entonces, yo solo trato de darle mi retroalimentación. Si es que usted encuentra una manera entre ligar el asunto del administrativo, docente, eh, sueldos, qué sé yo, y lograrlo al aprendizaje, es decir, para que se motive el profesor y enseñe mejor, de acuerdo, ahí ya el rato que hablamos de aprendizaje, ya estoy dentro del campo de la educación. Sin embargo, esto, por ejemplo, déficit económico. ¿Qué va a decir usted? ¿Está, con todo respeto, preparado para analizar un déficit, un superávit? Eh, ¿Sabe de contabilidad mínima? Y así lo supiera, ¿sí?
no está estudiando aprendizaje, que es lo que nos compete como educación. Dice disponibilidad para servicios educativos, de dinero supongo, ¿no? O de recursos, tanto económicos como materiales. Lo mismo que les decía arriba, si hay, no hay, si disponemos, no estamos estudiando aquí ningún efecto de esto sobre el aprendizaje. Acuérdense que nuestra palabra clave es aprendizaje, enseñanza o las dos juntas. Número de alumnos por aula. Ya. Igual. Yo digo aquí hay 35, aquí hay 10 y aquí hay 200. Yo creo que más va por el lado de que hay una sobrepoblación de estudiantes. ¿Y qué hago después como estudiante de educación? Si yo, en cambio, digo el número de estudiantes por aula eh, tiene influencia directa en el aprendizaje de los grupos, de los niños de la escuela básica, pero tendría que poner todo eso. En educación aquí no se asume, yo estoy asumiendo un poco de lo que quiso decir, me explico, es muy, 3 palabras, 4 palabras, aquí no me dicen nada, y además digo número por aula, 15. Se acabó la tesis, entonces aquí hay que hacer eso, ¿no? Acá, claro, lo he puesto sobrepoblación y suficientes estudiantes. Ya. ¿Según qué teoría es suficiente? Entonces usted aquí podría hacer una aplicación de lo que estudia. Por ejemplo, observar clases en las que haya sobrepoblación. Pero si es que son variables, recuerde que lo que tengo yo aquí en la derecha varía para yo entender mejor esto. Ya, sobrepoblación yo puedo entender, ¿sí? Ya no hay el espacio físico, meten en una aula de 20 estudiantes, meten 25 y ya estamos hablando de una sobrepoblación, ¿cierto? Sin embargo, la teoría sería que investiguen sobre eso. Ahora, suficientes estudiantes podría ser una subvariable de esta, en realidad no es una sola de esta, pero este es lo que me interesa. Lo último que le han puesto aquí yo lo pondría como otra variable. Claro que no había espacio, 3.3 sería mejor aprendizaje. Entonces usted está queriendo comprobar que a mayor número, menor posibilidades de aprender, pero eso ya tiene que hacer poniendo todo eso para yo entender aquí mejor. Yo les dije aquí no me han hecho caso en este grupo. En todas las variables, la 2 debería ser el aprendizaje. Ver una la que más influye y esto, ya que solo me dieron 2 espacios. Obviamente usted puede tener más variables, pero es un poco más difícil de controlar, ¿no? Mobiliario escolar. Esto es infraestructura. Lo mismo que arriba. ¿En qué influye en el aprendizaje? Que alguien no tenga silla y tenga que sentarse o que ya se caen, ya se rompen. ¿Le va a afectar en el aprendizaje? Seguramente sí, en una escuela pobre, alguna cosa así. Y yo mismo siempre les aconsejo a los estudiantes cuando hacen su tesis, un poco, a veces me agradecen, a veces se molestan, les digo, ¿y qué más vas a decir sobre esto? Cuando yo evalúo algo que digo es poco, es mucho, es barato, es caro, si hay plata, no, ya, dime cómo vas a ligar esto al aprendizaje. Porque el mobiliario escolar podría otra vez estudiar a alguien que estudia administración y sabe que falta esto. A mí me interesa es ligarle a lo que a mí me conviene, que es el aprendizaje. Si usted encuentra la manera de ligarle al aprendizaje, inclusive aquí muy cerrado, aquí yo diría la falta de mobiliario escolar afectan el aprendizaje. Ese sería su objeto. ¿Me explico? Capacitaciones para los docentes. Ya, la capacitación se ha venido dando desde siempre y seguirá en boga como estudio. Hay que ver otra vez esto en cuanto le aporta al aprendizaje del docente. O si es que yo demuestro en el estudio que capacité con una metodología X al docente y él mejoró el rendimiento del grupo. ¿Sí? Pero aquí veo asistencia a la convocatoria. Ya, ¿esto es una variable? Sí, puede ser, digo, llamamos a 50 personas, han venido 10. Ya, ¿qué más vas a hacer con eso? O sea, sí y no. Más me interesa ver es otra variable como metodología para capacitar al docente o resultado de la capacitación sobre el aprendizaje. Ya. Desactualización, ¿se puede medir desactualización? Sí, con una prueba. Sí, es una variable, pero otra vez, igual que todos, creo que ninguno lo ha hecho en función del aprendizaje. Entonces ahí tenemos problemas, ¿sí? Donde ya no entro yo como estudiante de educación y tranquilamente eso puede hacer un administrativo, otro estudiante de otra carrera.
Dice tarea de 3 enfoques. En realidad esto no se llama enfoques, ¿ya? El enfoque es una cosa y además aquí ustedes debían haber puesto de cuál de estas 5 de acá arriba van a ser, porque cada una necesita un enfoque, una clasificación diferente. Aquí es un gran error no haber puesto cuál de estos porque son totalmente distintos. ¿Sí? No tiene nada que ver el mobiliario con el presupuesto, tal vez sí, tal vez no, material. Ya, tal vez usted le ve de una forma relacionada. Puede ser, todo esto podría faltar material, número de estudiantes, pero es demasiados objetos para estudiar un estudio. De lo que menos quiere es, sí, justamente es tratar de cerrar el objeto y escoger solo uno. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, no sé de cuál de esos están haciendo arriba, supongo que de todos a la vez. Ya, sin embargo, le voy a dar una pequeña calificación, ya no hay tiempo de entregar nuevamente, o crítica, ¿no? Ya, cualitativo me gusta bastante en el sentido de que estamos hablando de palabras, ¿correcto? El rato que yo hago palabras es más fácil expresarme en educación con respecto a lo que es aprendizajes. El problema de ustedes es que no han ligado al aprendizaje aquí arriba, pero cualitativo es lo que predomina en nuestra área. Investigación propuesta es de carácter evaluativa, sí, parece que todo lo que están poniendo arriba se puede evaluar. Yo me iría más allá de la aplicación, correcto, a tratar de evaluar. ¿Cómo evalúo? Con instrumentos de evaluación. Eso poco a poco seguirán aprendiendo, pero es posible evaluar cualitativamente algo, ¿no? Por las fuentes de investigaciones de campo, sí. Yo no aconsejo para nada en todos los trabajos, lo he dicho, tratar de observar cosas de la tecnología, lo virtual, ¿no? Decir, sí, pero están cerradas las escuelas, ¿cómo cerrar? Bueno, eventualmente las van a abrir. Y si yo tuviera que escoger entre observar a alguien que está ahí atrás de una computadora, al proceso de lo que se genera en la escuela, mil veces en la escuela, porque ahí inclusive es una toma más real, lo que dice aquí in situ, ¿no? La suya es mixto, en realidad la de la mayoría es en situ, pero también la otra fuente, unidad de análisis, viene a ser justamente los libros, ¿sí? Traten de ver qué teorías se pueden aplicar para este tipo de evaluaciones. Control de las variables longitudinal. No, parece que no se entendió esto. Estos longitudinales son estudios de década, 2 décadas. Hay estudios de los años 70 que están ya 3 décadas. Longitudinales gigantescos, no se va a graduar nunca. O sea, en el sentido de que son 30 años de investigación. Yo diría que es, además, esto no tiene que ver longitudinales por experimentación, ¿sí? No tiene nada que ver porque no me han leído aquí esta parte, ¿sí? Es por la control de las variables. No, sí estaría bien no experimental longitudinal. Ah, yo diría que es más bien seccional, ¿sí? Un periodo del tiempo es no experimental, si está bien eso. Tendría que especificar, pero y seccional longitudinal les va a tomar años. Por el alcance es descriptiva, sí, se puede hacer descripción, ya. Y hasta evaluación, todo ya depende de lo que quieran hacer. Pero otra vez, no puedo yo entender esto sin coger un objeto en particular. Objeto es como un esfero, ¿sí? Como algo que tengo en la mano. Entonces, solo a ese no puedo hacer de 5. No puedo decir voy a tener solo 5 esferos, ¿de acuerdo? Instrumentos de la lista de cotejo. Aquí siempre que usted haga criterios tiene que, yo les digo a los estudiantes, ponle el amarillo para que te des cuenta cuál no salirte de ahí. Entonces, acceso a internet si es tecnológico, está bien. Espacio, manejos de herramientas, si es infraestructura, si sea software, es herramienta. Cuenta con materiales físicos, dispone de recursos, está todos bien. Todo está alineado al criterio. Veamos este. Aquí el criterio le dice criterios que evidencien trabajo en equipo entre directivos académicos. En cambio aquí veo que dice carga horaria. ¿En dónde se demuestra y esto es un horario prácticamente, ¿no? Y si tú tienes tantas horas el lunes, dice cómo, 40 horas a la semana, lo que sea. ¿Dónde se evidencia el trabajo en equipo?
¿sí? Coordinación de horario para atención a padres de familia. No me dice de lo bien que se llevan los profesores o de lo malo, que los directivos son déspotas con los docentes. No sé, no se está evaluando el criterio, me hago entender. Programar los espacios deportivos para quién, para los estudiantes, supongo, no tiene nada que ver con el trabajo colaborativo. Ni siquiera les nombra a los docentes aquí arriba. Perdón, a los estudiantes, ¿sí? O a los administrativos. Coordinadores por subnivel. Muy bueno. ¿Qué pusieron al 3 a veces? No me dice nada. ¿Qué es bueno, qué es malo en este caso? Hay que definir el criterio y hay que poner trabajo en equipo. Si usted en cambio aquí ponía palabras como compañerismo, ayuda mutua, algo así, yo entendía que entendió el descriptor o criterio, ¿sí? Distribución del material didáctico, ¿sí? Tampoco no tiene nada que ver con fomentar el compañerismo o observar el compañerismo entre las personas que trabajan en la escuela. Listo, espero haberlos aportado con estos conocimientos. Por favor, revisen y estamos, sobre todo la actividad 2 tengan en cuenta, ¿no? Siempre pónganla en amarillo ahí hasta hacer el trabajo y que ustedes no se salgan de eso. Que pasen bien.